Hola amigos, bienvenidos a su canal En Defensa de la Fe. Un canal, una misión, anunciar la verdad presente, decirle al mundo que Cristo viene pronto. Te invito a suscribirte a nuestro canal En Defensa de la Fe, activar la campanita para que te lleguen nuestros videos. Bendiciones abundantes, amados hermanos. Vamos a comentar la lección número 6 y lo vamos a hacer por la gracia del Señor día por día. Que la gloria del Dios de Israel llene nuestras vidas por siempre. Amado Padre, gracias por esta lección. Danos el privilegio de comprenderla, pero sobre todo, de ponerla en práctica. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Una reflexión sobre el versículo de memoria. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Primera de Corintios 12:12. El comentario bíblico adventista nos dice: el cuerpo humano es un organismo, pero está compuesto de muchos miembros y de diversas partes, cada una con su función indispensable. Todas estas partes se unen armoniosamente en conjunto. Aunque las partes del cuerpo están separadas y son diferentes en forma, tamaño y funciones, todas son esenciales, pero todas se unen para formar el cuerpo y están bajo el mismo poder que las dirige, la cabeza. El apóstol presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo, lo que significa que ella es un cuerpo unido con Cristo como su cabeza. Mediante una figura de lenguaje en que una parte representa o se nombra por el todo, Cristo, cabeza de la iglesia, representa a la iglesia entera. Todos los miembros de la iglesia son unidades separadas que tienen cargos diversos y diferentes responsabilidades en la iglesia. Reciben dones de Dios para esas funciones, dones apropiados para sus necesidades individuales, pero todos tienen que responder ante Cristo y están unidos en Él. Fin de la cita del comentario bíblico. Hay un evento en la Biblia que nos ilustra este punto. Cuando Saulo perseguía a la iglesia y el Señor Jesucristo se presenta ante él, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si viéramos la persecución de Pablo de manera estricta, pensaríamos que Saulo no perseguía a Cristo, sino a su iglesia. Sin embargo, el Señor Jesús se identifica con su pueblo. El Señor le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? Cuando persigues a un cristiano, me estás persiguiendo a mí. El Señor mismo identifica a su iglesia como su pueblo, como su cuerpo. Tú y yo, hermano, tú y yo, hermana, somos el cuerpo de Cristo. Y si alguien nos persigue a nosotros, persigue a Cristo. Si alguien nos maltrata, está maltratando a Cristo. Si alguien nos sirve, si alguien nos ayuda, o si tú y yo servimos a otros, en realidad estamos sirviendo a Cristo. Por ello, debemos ayudar a otros, debemos consolarlos. Debemos tratar a nuestros hermanos como trataríamos a Cristo si estuviera cerca de nosotros. El espíritu de profecía nos dice: la vid tiene muchas ramas, pero aunque todas las ramas son diferentes, no disputan entre sí. Hay unidad en la diversidad. Todas las ramas reciben su alimento de una sola fuente. Esta es una ilustración de la unidad que debe existir entre los seguidores de Cristo. En sus diferentes tipos de trabajo no tienen sino una cabeza. El mismo Espíritu obra a través de ellos en diferentes formas. Hay acción armoniosa, aunque varían los dones. Estudiad este capítulo. Por él veréis que el hombre que está verdaderamente unido con Cristo nunca procederá como si fuera una unidad completa en sí mismo. La perfección de la iglesia no depende de que cada miembro tenga exactamente la misma capacidad. Dios requiere que cada uno ocupe su debido lugar, que esté en su sitio para hacer su obra asignada, de acuerdo con la capacidad que le ha sido dada. Carta 19 de 1901. Fin de la cita. Pasemos ahora al comentario de la lección del domingo, 4 de noviembre, el pueblo de Dios. Primer punto importante. Desde los tiempos antiguos, Dios siempre ha tenido una iglesia, un pueblo que lo represente ante el mundo, para mostrar su amor, su santidad y su justicia. Por esto, los que hacen parte de la iglesia
son personas que han sido transformados por el amor y el poder del Señor. Segundo punto importante. El pueblo de Dios ha sido comisionado por Él para mostrar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. La Iglesia es catalogada por el Señor mismo como nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Todos aquellos que en su orgullo o falta de prudencia espiritual etiquetamos a la Iglesia de Dios como falsa o babilónica, contradecimos lo que la palabra del Señor afirma y nos hacemos culpables de un pecado no pequeño. Tercer punto. No hay nada en nosotros, como miembros de Iglesia, que nos haga merecedores de ser llamados a representar el carácter de Dios ante el mundo. No fue por nuestras buenas obras, o por nuestra inteligencia, o por algo bueno que tengamos, por lo que Dios nos llamó a servirle. Fue solo por su gracia, fue solo por su gran amor. Y en virtud de ello, deberíamos vivir vidas transformadas que expresen gratitud y obediencia al Señor, el cual lo ha dado todo por nosotros. El espíritu de profecía nos dice: somos siervos de Dios a su servicio. En la gran trama de la vida no hemos de insertar ninguna hebra de egoísmo, pues éste echaría a perder el diseño. Pero, ¿cuán descuidados pueden ser los hombres? ¿Cuán rara vez hacen suyos los intereses de los dolientes de Dios? Los pobres los rodean por todos lados, pero pasan de largo, descuidados e indiferentes, sin importarles las viudas ni los huérfanos que, dejados sin recursos, sufren pero no hablan de su necesidad. Si los ricos colocaran un pequeño fondo en el banco, a disposición de los necesitados, ¿cuántos padecimientos se ahorrarían? El santo amor de Dios debiera inducir a cada uno a comprender que debe cuidar de algún otro, y así mantener vivo el espíritu de caridad. Con cuánta bondad, misericordia y amor, Dios pone sus requisitos delante de sus hijos, diciéndoles lo que deben hacer. Nos honra haciéndonos su mano ayudadora. En vez de quejarnos, regocijémonos porque tenemos el privilegio de servir bajo un amo tan bueno y tan misericordioso. Carta 112, del año 1902. Pasemos ahora al comentario de la lección del lunes 5 de noviembre. La casa de Dios. Primer punto. Para que la Iglesia sea la Iglesia santa y pura que debe ser, sus actividades, proyectos, enseñanza y predicación deben girar en torno a la persona de Cristo. Él debe ser la base y fundamento de la Iglesia y cada aspecto de ella. La Iglesia no existe para divertir a sus feligreses, tampoco para ser un club social. Existe para exaltar a Cristo y revelar su carácter a un mundo que perece. Segundo punto. Cuando nacemos de nuevo, el Señor nos entrega una nueva naturaleza en la que amamos las cosas del cielo y desechamos, a la vez que aborrecemos, los placeres pecaminosos. Esta nueva naturaleza nos une en un vínculo familiar con las personas que también han nacido de nuevo. La Iglesia que Cristo anhela tener es una iglesia en la que hay lazos familiares fuertes, en donde el amor, la comprensión y el servicio se manifiestan de los unos hacia los otros, sin importar raza, estrato social o aspecto físico. Tercer punto importante. El espíritu de profecía nos dice: cuando medito en la fuente de poder viviente de la que podemos sacar gratuitamente, lamento que tantos estén perdiendo el deleite que podrían disfrutar al considerar la bondad de Dios. Nuestro privilegio es el de ser hijos e hijas de Dios que crezcan hasta ser un templo santo para el Señor, no siendo más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Cuán admirado está el cielo ante la condición actual de la Iglesia, que podría ser tanto para el mundo. Si cada piedra estuviera en su lugar debido, cada uno sería una piedra viviente que emitiera luz. Una piedra que no brilla no tiene valor. Lo que constituye el valor de nuestras iglesias no son piedras muertas y deslustradas, sino piedras vivientes que captan los brillantes rayos de la principal piedra angular, el mismo sol de justicia, la luciente gloria en la que se combinan los rayos de la misericordia y la verdad que se encuentran, de la justicia y de la paz que se han besado. Carta 15, de 1892. Comentario de la lección del martes, 6 de noviembre. El templo del Espíritu Santo. Primer punto. Cada miembro del cuerpo de Cristo
es un templo del Espíritu Santo. Sin embargo, la iglesia en conjunto es también el templo donde Dios habita, donde Dios reside. Dios no reside en lugares inadecuados. Una vida donde se desprecian las verdades y consejos espirituales es una vida donde Dios no puede habitar. De igual manera, una iglesia donde se desprecia la verdad y donde hay divisiones, contiendas y celos, no puede ser un templo para el Espíritu Santo. Segundo punto. Lo primero que debe hacer la iglesia para cumplir el ideal de ser el templo de Dios es buscar su presencia, confesando todos sus pecados. Es quitar del camino toda rivalidad, división y resentimientos que se han manifestado en medio de ella. Cada miembro debe escudriñar a fondo su alma, pedir perdón a Dios y reconciliarse con su prójimo. Donde mora el Espíritu de Dios hay santidad y amor puros. Si hay divisiones, pleitos, rencillas, chismes y resentimientos, quien está reinando en el templo corporativo e individual es otro espíritu, y no es precisamente un buen espíritu. Tercer punto. Todos aquellos que luchan contra la iglesia, luchan contra aquel que la sostiene, a pesar de los errores y defectos que ella manifiesta. Qué importante es vivir los principios de la palabra del Señor, tanto los principios espirituales como los principios de salud o los principios físicos. Porque si alguno destruye su cuerpo y no se arrepiente, Dios también lo destruirá a él. Y si alguno intenta destruir la iglesia, debe saber que no lo va a lograr, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra el pueblo de Dios. Pero con el simple hecho de intentarlo, tendrá que responderle al Señor. Es un acto muy delicado, intentar derribar lo que Dios ha estado construyendo durante tanto tiempo. Que Dios bendiga a cada miembro de la iglesia, que Dios bendiga a su pueblo en la ancha faz de la tierra. El espíritu de profecía nos dice: vosotros sois edificio de Dios, sois representantes del gran maestro operario. No permita Dios que descuidemos aprender el oficio de la edificación del carácter. El curso a seguir en esta obra no está de acuerdo con las ideas del mundo. El estilo no es similar al estilo del mundo. Los que entran en la obra de Dios, sin ocultar el yo en Cristo, pronto se desligarán de la edificación del Maestro. Mensaje Selecto 165, escrito en 1899. En vuestra obra de edificación del carácter, estad seguros de que Cristo es vuestro director. Hay una gran diferencia entre si sois colaboradores con Dios o si sois colaboradores contra Dios, entre si vuestra ambición máxima es magnificar a Dios o magnificaros a vosotros mismos y a vuestros planes. Cristo declara: separados de mí, nada podéis hacer, nada que será aprobado por Dios. Estudiad cuidadosamente vuestros motivos y aseguraos de que no estáis trabajando con vuestra propia sabiduría apartados de Cristo. Mensaje Selecto 102, escrito en 1903. Todo hombre debe edificar con acciones puras, nobles y rectas. El resultado de su obra será una estructura simétrica, un templo hermoso honrado por Dios y los hombres. Mensaje Selecto 153, de 1903. Comentario de la lección del miércoles, 7 de noviembre. El cuerpo de Cristo. Primer punto. El Señor Jesucristo tuvo a bien revelarse a sí mismo mediante su iglesia. Él sabe que la iglesia es defectuosa y sin embargo la llama mi cuerpo. Ningún ser humano tiene autoridad para pelear en contra de lo que el Señor mismo ha levantado con su vida y su sacrificio en la cruz. Quien ame al Señor, amará a su iglesia y trabajará con todas sus fuerzas para exaltar a Cristo y cooperar en la edificación y el bienestar de aquel pueblo a quien Dios llama el cuerpo de su Hijo. Segundo punto. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad de alimentarse con alimento espiritual, alimento celestial que Dios ha establecido para ella. La Santa Palabra ha de ser su deleite para estudiarla, vivirla y compartirla. La oración constante debe ser su respiración. Las alabanzas y la adoración deben ser su refrigerio de gratitud, perseverante y fragante. Una iglesia alimentada con la revelación divina es una iglesia fortalecida en el amor y las buenas prácticas. Una iglesia alimentada con chistes, historietas, modas y pasiones humanas es una iglesia débil para el bien hacer y fuerte para la mundanalidad. El espíritu de profecía nos dice: el Espíritu Santo
no deja que ningún miembro de la Iglesia desarrolle un carácter desprovisto de gracia. Demanda para cada hombre y mujer el privilegio de llegar a ser un hijo de la luz, una influencia en favor de la justicia, un ejemplo de lo que significa ser como Cristo. Esta es la forma como Dios ayuda a la Iglesia. Satanás está trabajando por todos los medios para desbaratar el propósito de Dios. Y por eso, Dios desea que su pueblo profeso no cometa errores, sino que cada movimiento pueda ser dado correctamente. La cabeza de la Iglesia en la tierra requiere que los miembros de Iglesia sometan sus voluntades a la de Dios en obediencia voluntaria. Dios ha unido a los instrumentos de la Iglesia de la tierra con la Iglesia del cielo. Manuscrito 141, del 19 de junio de 1907. Palabras a los miembros de Iglesia. Pasemos ahora al comentario de la lección del jueves, 8 de noviembre. Las ovejas y el pastor. Primer punto. La inspiración usa la figura de las ovejas para referirse a nosotros. Cada uno de los miembros del pueblo de Dios está representado por una oveja. Este bello animal no es conocido por su inteligencia, fuerza o habilidad, sino más bien por su fragilidad y su necesidad de cuidado amante. Así es, mis hermanos, somos frágiles, y si nuestra salvación o bienestar dependiera de nosotros, estaríamos perdidos y en el abismo. Gloria al Señor que no depende de nosotros, sino del buen pastor, quien no solo nos cuida con amor eterno, sino que también dio su vida por amor a nosotros. Esta imagen usada por el salmista y posteriormente por el Señor Jesús nos muestra cómo nos ve el cielo y cómo el corazón del Padre Eterno anhela nuestra salvación y vela por nosotros de día y de noche, así como el buen pastor cuida a sus ovejas. La fuerza de la oveja reside en la fuerza del pastor que la guía. Ellas no tienen fuerza, pero la fuerza del pastor es su fuerza. El bienestar de las ovejas depende del cuidado del pastor que las protege. Las ovejas del redil del Señor pueden estar completamente seguras porque quien las guía y las cuida es el pastor divino, el pastor de los pastores. Gloria al Señor por siempre. Gracias a Dios por ser nuestro pastor. El espíritu de profecía nos dice: ninguno de los ángeles podría haberse convertido en la garantía de la raza humana. Su vida pertenece a Dios, no podían entregarla. Todos los ángeles llevan el yugo de la obediencia. Son los mensajeros puestos por aquel que es el comandante de todo el cielo. Pero Cristo es igual a Dios, infinito y omnipotente. Él podía pagar el rescate por la libertad del hombre. Es el eterno Hijo, existente por sí mismo, sobre quien no se había puesto ningún yugo, y cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaré?, Él pudo contestar, heme aquí, envíame a mí. Podía hacer el compromiso de convertirse en la garantía del hombre, pues podía decir lo que el ángel más encumbrado no podía decir. Tengo poder sobre mi propia vida, poder para ponerla y poder para volverla a tomar. La matutina Exaltada Jesús del 17 de julio, escrita por la hermana Elena de Huay, nos dice: el buen pastor anda en busca de su oveja perdida. Y qué abnegación, qué penurias, qué privaciones tiene que soportar. Los subpastores conocen algo del conflicto, pero es relativamente poco en comparación con lo que ha soportado el pastor del rebaño. Con cuánta compasión, cuánta tristeza, cuánta persistencia busca a los perdidos. Cuán pocos se percatan de los esfuerzos desesperados que Satanás realiza con el propósito de derrotar al pastor. Cuando el pastor encuentra por fin a su oveja perdida, la toma gozosamente en sus brazos y la lleva sobre sus hombros de vuelta al redil. Entonces se pulsan las arpas del cielo y se canta un himno de alegría por el rescate de la oveja perdida y errante. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:7. Comentario de la lección del viernes 9 de noviembre, para estudiar y meditar. Dios ama profundamente a su iglesia. Su amor no es ciego. Él puede ver claramente cada defecto, cada deber no realizado y cada desvío de su voluntad por parte de su iglesia, y sin embargo sigue de manera constante, amante y perfecta, prodigando y proveyendo para su pueblo las mejores oportunidades y los mejores llamados de salvación. Lo cierto es que la iglesia militante no es la iglesia triunfante.
Quiere decir que no todos los que hoy marchamos en las filas del pueblo remanente triunfaremos con el pueblo remanente. Muchos despreciarán ese amor y misericordia que Dios les entrega y se irán a engrosar las filas de la iglesia del enemigo de Dios, de la iglesia babilónica. La verdad es que la iglesia del Señor va a triunfar por su gracia. La pregunta que surge es, ¿triunfarás tú y triunfaré yo con ella? ¿Nos entregaremos a la voluntad del Señor para que Él obre en nuestra vida el querer y el hacer? ¿O por el contrario, rechazaremos su gran ofrecimiento de salvación y vida eterna? La respuesta y la decisión es voluntaria, es personal. Esperamos y anhelamos que tú y nosotros rechacemos al mundo y aceptemos a Cristo. Rechacemos las divisiones y aceptemos el amor y la unidad que el Señor nos ofrece todos los días. Crucifiquemos nuestro egoísmo, nuestro yo, para que reine amante y poderoso el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida y en nuestra iglesia. Recuerda, mi hermano y mi hermana, que nuestra lucha no es contra la iglesia del Señor. Nuestra lucha es contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y a ellos no los podemos enfrentar con las armas humanas, porque nos derrotarían con seguridad. A ellos los enfrentamos con la sangre de Cristo. A ellos los enfrentamos con la sangre del Cordero. Los enfrentamos con una sumisión total al Rey de Reyes. Y cuando eso hagamos, nuestra fuerza no será nuestra, será la fuerza del Señor. Y por esta razón, el enemigo no podrá tumbar la iglesia, no podrá tumbar tu vida, no podrá dividir nuestra congregación, porque donde reina Cristo, el enemigo no puede encontrar cabida. El enemigo está vencido. Que Dios nos guarde y nos fortalezca en este tiempo de prueba, que podamos decir con el salmista, Jehová es mi pastor, Jesucristo es mi pastor, nada me faltará. Maranata, y que Cristo venga pronto. Hola amigos, bienvenidos a su canal En Defensa de la Fe. Un canal, una misión, anunciar la verdad presente, decirle al mundo que Cristo viene pronto. Te invito a suscribirte a nuestro canal En Defensa de la Fe, activar la campanita para que te lleguen nuestros videos.